El tema de la justificación por la fe es tan importante para nosotros como cristianos porque determina lo que somos e incluso nos distingue de otros grupos religiosos. Es nuestra propia definición, es el corazón del Evangelio. Martín Lutero dijo hace unos 500 años que este es el artículo de fe hablando de la justificación por la cual la iglesia o permanece o cae. Y él no exageraba cuando mencionaba estas palabras. Él, como los otros reformadores, sabían lo que estaba en juego. Ellos entregaron sus vidas por esta doctrina de la justificación. Y es una tragedia que en nuestro cristianismo contemporáneo haya una casi completa ignorancia o indiferencia sobre el tema de la justificación por la fe, y sin embargo es tan importante porque lo encontramos en todo el Nuevo Testamento y fue tan definitorio en la principal batalla que tuvimos contra la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI y en realidad hasta el día de hoy. Este es el tema de la justificación por la fe. Ahora, si queremos definir lo que es la justificación por la fe, primero debemos entender dos verdades importantes. Y es la primera verdad, la santidad de Dios. La santidad de Dios. Sin la santidad de Dios no podemos entender la necesidad de la justificación por fe. Dios es un Dios santo, no hay pecado en Él, es un Dios apartado de toda obra de creación, de toda criatura. Es un ser moral infinitamente perfecto y diferente a nosotros en ese sentido. Tiene un estándar al que nosotros no podríamos llegar jamás. Y otra verdad importante para entender la justificación no solo es la santidad de Dios, sino también el pecado del hombre. El pecado del hombre. Y es que nosotros nacemos con pecado debido a la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén en Génesis 3. El pecado nos ha infectado todo nuestro ser, nuestra volición, nuestra mente, nuestras actitudes. Todo lo que hacemos y lo que pensamos ha sido determinado por el pecado. Y es un virus del cual no podemos escapar por nosotros mismos. Somos inhábiles, incapacitados para liberarnos del problema del pecado. Es el gran predicamento de la humanidad que todos tendremos que enfrentar y dar cuentas al final, en el juicio final, delante de un Dios santo. ¿Y cómo podemos hacerlo cuando estamos atestados de pecado? Esta es la respuesta que provee la justificación por la fe. Y sin estas dos verdades no podemos entender la justificación por la fe. Así que lejos de ser un tema meramente doctrinal, teórico o académico reservado para pastores, líderes o teólogos en aulas de clases de seminario, este es un tema que compete a todo cristiano por igual. Un cristiano que apenas llega a la salvación como el teólogo más erudito que pueda existir. La justificación por la fe es la respuesta sobre cómo puede el ser humano con pecado hallar la verdadera paz. Uno puede imaginar, solo preguntando a cualquier persona alrededor de nosotros, si tienes la verdadera paz, si existe la paz en tu vida. Y esa respuesta va a venir por medio de la doctrina de la justificación por la fe. Ahora, ¿qué es entonces la justificación por la fe? Bueno, Pablo usa esta palabra y la palabra que él utiliza viene de un contexto forense, de un contexto de un juicio. Cuando aparece un juez, hay un tribunal, hay un acusado y hay un abogado defensor. Y es en este contexto cuando el juez, según las evidencias, puede declarar que el acusado ha sido encontrado o hallado inocente, libre de cargos. Es decir, en otras palabras, ha sido justificado. Y esa declaración del juez es lo que determina que este hombre no irá a la cárcel, no será acusado, sino que irá libre. Es la declaración del juez. Ahora, esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando él escribe en Romanos, del capítulo 3 al capítulo 5, o cuando escribe la carta a los Gálatas, el capítulo 1 al capítulo 3, en todos estos capítulos de Romanos y Gálatas, Pablo profundiza en el tema de la justificación. Y él nos está diciendo allí que la justificación no es otra cosa que una declaración que hace el juez, Dios, sobre un pecador acusado verdaderamente y justamente de pecado, pero él decide declararlo justo. Y con esa declaración, este
hombre pecador ahora tiene garantizada la salvación eterna y la entrada al cielo para morar para siempre con un Dios santo. Así que tan importante es la justificación que cuando decimos que Dios declara a un pecador justo, estamos enfatizando el tema de que no es algo que Dios imparte, no es algo que Dios nos da. En otras palabras, no es algo que Dios hace en mi corazón. Es simplemente una declaración. Pero no es algo ficticio, es algo real. Es decir, hay un cambio que ocurre allí. Y el cambio tenemos que enfatizar, según lo que Pablo enseña, no es un cambio en el corazón. No es un cambio en la persona misma necesariamente. Cuando Dios declara a alguien justo, es un cambio en el estatus de esa persona. El estatus de este pecador ha cambiado porque ahora ha dejado de ser un pecador y es considerado como alguien plenamente justo para Dios. Y podemos entender la importancia de esto. Esto es lo que determina si alguien va a ir al cielo o va a ir a la perdición. Y es una declaración que Dios hace. Esto es lo que sucede en el momento de nuestra salvación. Y por eso es importante enfatizar que es algo forense. Es decir, no es algo que Dios imparte. ¿Por qué este énfasis? Porque esta fue la gran batalla, la gran lucha de Martín Lutero y los reformadores en el siglo XVI. Si ustedes se acuerdan, la Iglesia Católica enseñaba que nosotros somos justificados en el momento en el que nos bautizamos por medio de la Iglesia, seguimos los sacramentos y las penitencias, somos justificados. Para ellos la justificación es un proceso en el que Dios hace su obra, pero el hombre también pone lo suyo. En otras palabras, la justificación era la obra de Dios y la obra de los méritos del hombre. Por eso ellos enfatizaban que en la salvación Dios imparte su justicia al hombre para que con esa justicia el hombre comience a obrar su propia salvación o asegurar su propia salvación. Y de allí viene la retaliación de los reformadores, porque bíblicamente dijeron no es una impartición de justicia, es una declaración de justicia. En otras palabras, yo no tuve nada que ver cuando Dios me justificó. Yo no hice algo, yo no proveí de algún mérito, Dios no vio nada en mí para que me declare justo. Es algo que Él hizo por su soberana voluntad, de su libre elección. Y este fue el énfasis de Pablo en las cartas que él escribió y de los autores del Nuevo Testamento. Ahora, la justificación por fe nunca viene sola y es importante afirmar eso, aunque reconocemos que es solo una declaración y es un cambio de estatus, no es impartición de justicia, es declaración de justicia. Sin embargo, cuando Dios declara a alguien justo, esta realidad viene unida a otras realidades, como por ejemplo la regeneración. Y allí es cuando ocurre el cambio de corazón, el nuevo nacimiento o la conversión. Es decir, sí hay un cambio. La fe nunca viene sola. La fe viene, pero nunca viene sola, produce obras y produce frutos. Así que la justificación, al mismo tiempo que enfatizamos que no imparte justicia a Dios, sino que declara a un pecador justo para que solo Él se lleve toda la gloria y no el hombre, al mismo tiempo va unida o produce estas otras realidades de las que la Biblia también nos habla, que son la regeneración, el nuevo nacimiento, el arrepentimiento y la conversión, donde se produce un cambio de vida. Así que podemos decir en resumen que el origen de la justificación es Dios, porque Dios es el juez que declara justo a un pecador. La base o el fundamento de la justificación no es nuestras obras, es la obra de Cristo en la cruz. Su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección y su ascensión. Es esa vida perfecta nuestra base para la justificación. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos justifica, Él imputa sobre nosotros, es otro término forense de tribunales, Él imputa sobre nosotros la perfección o la justicia con la que vivió Jesús. Y sobre Jesús, Él imputó, el Padre, nuestros pecados. Este es el glorioso intercambio o la sustitución de la que también habla la Escritura. Así que esta es la base de la justificación. Es la obra de Cristo en la cruz.
y Dios imputando sobre nosotros su justicia e imputando sobre Cristo en la cruz todos nuestros pecados. Y obviamente el propósito de la justificación es que tenemos paz con Dios. Nuestra relación con el Creador del universo cambia en un 100%. De estar enemistados y en guerra contra Dios, ahora tenemos paz con Dios y por eso libre entrada al cielo. Si puedo usar una ilustración para terminar, es básicamente lo que enseñó Jesús cuando contó la parábola del fariseo y el publicano. Ambos subieron a orar. El fariseo oraba como un fariseo. Él hacía énfasis en sus méritos, en sus ayunos, en sus oraciones, en sus buenas obras. Mientras que la oración del publicano, que habría sido como un político corrupto en el tiempo contemporáneo para nosotros, él ni siquiera, dice Jesús, podía mirar al cielo. Simplemente agachado, él se compungía y golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa es la oración que el Señor escuchó, y por eso Jesús, cuando ambos descienden del monte, Jesús afirma que el publicano, descendió justificado antes que el otro. El publicano, en ese instante en que elevó esta oración de arrepentimiento, fue justificado. ¿Qué significa eso? Que Dios perdonó todos sus pecados pasados, presentes y futuros. La deuda quedó enteramente saldada. Su destino eterno fue asegurado en un 100% por un acto que no es un proceso. El acto de la justificación que ocurre en un punto de nuestra vida cuando Dios hace esta declaración importante de ser justo a un pecador sobre la base de la obra de su Hijo. Así que es una verdad tan importante que no debemos olvidarla, debemos profundizar en ella, y esto es lo que nos distingue, no solo de la Iglesia Católica, nos distingue de cualquier otra religión que existe en este mundo, porque ninguna religión afirma esto que la Biblia afirma sobre la salvación, es la justificación por fe. Y creo que debemos terminar con la afirmación de que el instrumento o el medio para recibir esta justificación es la fe. Ese es el instrumento. Así que hablamos del origen es Dios, el fundamento es Cristo y su obra, el medio o el instrumento es la fe y el propósito es la paz con Dios.